Gracias, Alexis. Gracias por la presentación y gracias por haberme invitado a presentar este libro, que me ha dado la oportunidad de leerlo y estudiarlo a fondo, para una presentación académica del libro, que es lo que el libro amerita. Quería decirles que este es el primer acto público que tiene el Instituto en esta sede, nos acabamos de mudar hace muy poco, y es un placer realmente que coincida con un acto presentando a un profesor como Terry Briceño. Venezuela tiene una larga tradición de intelectuales de primera línea, pero además, y más importante que eso, tiene una tradición también de profesores e intelectuales que son políticos. El Instituto siempre ha hecho un problema de querer cerrar la brecha entre los académicos y los políticos. Tenemos lenguajes distintos, objetivos distintos, metodología distinta, pero creemos que es imposible mantenernos todavía separados porque perdemos los dos, los científicos políticos, porque nos falta el concepto de la realidad, y a los políticos porque les falta a veces el fundamento y el soporte técnico y científico que le podemos dar. Siempre nos hemos preocupado de cerrar esta brecha. Y es una gran oportunidad, hablando de venezolanos como Terry Briceño, que es el mismo caso de Alan Brewer Carías, de Asdrúbal Aguiar, que son políticos que saben lo que es la política y que tienen la formación académica que les permite manejar este tipo de cosas. Así que creo que es un placer enorme por este otro hecho, tener un venezolano que es a la vez académico y político. ¿De qué se trata el libro? El libro está presentado como una exposición de la teoría de la separación de los poderes y su realidad en Venezuela. Pero creo que el libro es mucho más que eso, porque además trae un análisis y una reseña de la historia constitucional e institucional de Venezuela, trae el análisis de diversas etapas de Venezuela y ha planteado también los elementos doctrinarios que hacen a la separación de poderes y cómo se aplican en Venezuela. El itinerario que uno puede ver cuando mira el libro, quizá alterando el orden del índice tal como está planteado, es primero el desarrollo histórico de la teoría de la separación de los poderes, a través de Grecia, Roma, la Edad Media y un par de pensadores a los cuales Gustavo les presta mucha atención y les gusta. Un repaso, como digo, a la historia constitucional de Venezuela a partir de 1811 y sobre todo vinculado a este principio de la separación de los poderes. La inserción de la teoría en la historia constitucional de Venezuela. Él plantea muchas veces que nunca se ha dado la plena vigencia de este concepto dentro de las diferentes etapas históricas que él señala en la historia de Venezuela. Y hace hincapié precisamente en dos cosas: en la Constitución de 1961 y en la praxis de la Constitución del 61 con respecto a la separación de los poderes. Y por supuesto termina planteando la Constitución de 1999 y la praxis de la Constitución de 1999. Pero yo diría que hay un par de capítulos del libro de Gustavo que fueron los que más me impresionaron y los que creo que nos permiten abrir un debate mucho más serio. Él plantea dos cosas. Después de haber analizado, como digo, la teoría de la separación de los poderes, la realidad en Venezuela, él plantea la existencia de un nuevo sistema político. Es decir, algo ha cambiado, ya no es tan unánime lo que significa la separación de los poderes, no solamente porque en los hechos la separación no se responde, sino porque ahora han aparecido ataques al mismo concepto de separación de los poderes, dentro de una escuela muy filosófica, muy clara, que tiene mucha más consistencia de la que solemos atribuirle nosotros. El segundo es que él en algún momento intenta ver cuál es la visión de Hugo Chávez, cómo está formado Hugo Chávez. Y dice, por supuesto, que Hugo Chávez no se caracteriza por la intelectualidad, pero que sí tiene retazos de lectura que son los que nos permiten entender a dónde va el chavismo. Y por último plantea una cuestión que para mí es clave y es en la que me voy a enfocar porque es para mí el tema más importante en lo que podemos hablar sobre lo que ocurre en América Latina. Y es la vigencia de la separación de los poderes. ¿Cuán vigente está hoy la separación de los poderes en nuestra América Latina? Voy a saltar por ahora, para dejarlo para el final, toda la concepción teórica de la separación de los poderes para solamente ver cuál es la parte básica que nos permite saber cómo se inserta dentro de las constituciones de Venezuela. Una concepción básica es una expresión, cuando se defiende la separación de los poderes, la concepción clásica de que el conflicto entre la autoridad y la libertad se resuelve con un equilibrio armónico en el ejercicio de las diferentes funciones del gobierno. Ese es el concepto básico. Y atribuyen las tres funciones estatales clásicas, como ustedes saben, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a personas diferentes, porque la idea clásica es que estos poderes debían estar totalmente separados.
Gustavo plantea muy bien durante el libro que hay una revisión de este concepto clásico de la separación de los poderes, que es la que busca, bajo la denominación americana sobre todo, que no solamente estén individualmente separados o separados, sino que entre sí tengan un sistema de pesos y contrapesos. Así que cada poder, y ahí apunta el título del libro, que cada poder tenga la facultad de poder frenar al otro poder cuando se extralimita. Y uno de los puntos doctrinales que señala el libro es la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, que dice: un Estado que no acoja la garantía de los derechos individuales y el principio de la separación de los poderes carece de Constitución. Dos temas muy coyunturales para salir ya de esta definición de separación de los poderes. Una es que en lugar de hablar de independencia es posible, como se ha intentado plantear, que los poderes deben coordinarse entre sí para ser mucho más eficaces, y hacer la diferencia entre funciones del Estado y poderes del Estado. Son dos pequeños acápites en la discusión de la teoría. Teoría que además creo que vale la pena resaltar en este momento, que no es solamente un problema doctrinario, sino que la Carta Interamericana Democrática, que es un convenio firmado por la unanimidad de los países de América Latina, plantea como un elemento esencial y fundamental de la democracia, entre otras cosas, la separación de los poderes. Voy a hacer un breve repaso de lo que señala Gustavo en su libro sobre la historia constitucional de Venezuela. Por lo pronto señala que ha habido 27 cartas fundamentales con diferentes denominaciones y cerca de 200 revoluciones. Digamos que las 200 revoluciones son golpes de Estado más que revoluciones en el concepto clásico. Y quiero ver cuáles son los elementos característicos de la historia constitucional de Venezuela que Gustavo señala en el libro. El primero es el militarismo. Si cuando en América Latina el militarismo ya está en retirada y ya casi ha sido una cosa del pasado, Venezuela hoy tiene un gobierno militarista. Y el ejército, no solamente en este momento, sino a través de la historia de Venezuela, ha sido un elemento fundamental en ese desarrollo. Dice también Gustavo que no ha existido, salvo cortas excepciones, la separación de poderes tan caro a los colonos ingleses, es decir, hablando de los Estados Unidos. Ha estado en todas las constituciones, pero nunca ha ocupado un lugar prominente en el pensamiento político de Venezuela. El choque de la realidad contra la norma, es decir, de eso viene nuestra cultura hispánica, el famoso se acata pero no se cumple, en el cual nunca la letra nos ha obligado a actuar de la misma manera. Hay un divorcio entre la realidad y las normas. No hay vigencia del principio de separación de los poderes, porque además la receptividad en América Latina y especialmente en Venezuela no es homogénea. Ha habido diferentes periodos, inclusive ha habido diferentes interpretaciones. Y creo que una cosa que plantea, y ahí voy a volver porque creo que ese es el tema central, una cosa que plantea el libro es la adopción del constitucionalismo latinoamericano, norteamericano, y creo que acá hay que señalar una cosa que es importante. Casi todos los países de América Latina han adoptado el sistema de la Constitución norteamericana. Y el grave problema es que nunca hemos tenido la discusión a fondo que tuvo los Estados Unidos para discutir esa Constitución. Cuando aprobaron la Constitución, que fue una creación de ese grupo de hombres, se la discutió ampliamente antes de ser aprobada durante muchos años. Uno conoce y enumera siempre el federalista, pero se olvida de que hubo papeles antifederalistas, donde la discusión fue muy a fondo. Y lo que nos olvidamos es que el bando que hizo la Constitución fue el bando que triunfó. Pero hubo un bando que perdió con una concepción distinta y que ese bando ha quedado todavía conceptualmente y doctrinariamente en vigencia. También señala aisladamente que hubo venezolanos como Vallenilla que se quejaban de este trasplante y que decían que los venezolanos debían buscar una fórmula propia que no tuviera nada que ver ni con los americanos ni con la Revolución Francesa. Y el último punto que quiero destacar de los que él señala es el rol de los caudillos en Venezuela y cómo ha jugado esto en la historia constitucional. El primer punto que arranca su análisis es la Constitución de 1811, que dice concretamente sobre este tema: la autoridad no podrá hallarse reunida en sus diversas funciones. Los tres departamentos esenciales del gobierno es preciso que se encuentren tan separados e independientes uno del otro como sea posible. En el rastreo que hace el libro sobre las fuentes doctrinarias, por supuesto, aparece Miranda, que fue uno de los opositores a esa Constitución y que planteó precisamente el tema de la separación de los poderes. Y también el libro se detiene bastante en Bolívar. Como siempre que uno mira a Bolívar, Bolívar da para las dos soluciones. Ha estado en contra, ha estado a favor, en algún momento defendió la separación de los poderes, pero luego terminó promoviendo una presidencia vitalicia. Y una de las cosas que sí rescato a favor, y es una frase poco conocida
de Bolívar en Angostura, que sí que es importante. Es el primero que alienta en Venezuela al temor a la voluntad mayoritaria. Es una frase que en ese momento suena muy descolgada, pero cuando uno analiza ahora la historia atrás, y donde voy a terminar explicando qué es lo que nos espera, ese concepto de que hay una voluntad mayoritaria que puede ser peligrosa es un concepto a rescatar de Bolívar. ¿Cómo separa los periodos constitucionales el libro? Bueno, el primero es, como les decía, un periodo que él señala que va de 1830 a 1846, donde después de haber terminado la Constitución de 1811 y con esa experiencia se hace una nueva Constitución, la de 1830, en la cual, según lo que él cita de Gil Fortul, desde el punto de vista institucional fue un buen periodo, donde hubo respeto a la libertad, pero que el país no avanzó en una reforma, como decía Gil Fortul, que hacía falta desde el punto de vista económico y social. Luego aparece el periodo de 1846 a 1930, no, 1830 a 1846, que es el periodo que acabo de relatar, y luego un periodo que va desde 1846 a 1930, y en 1846-48 es donde desaparecen estos principios constitucionales bajo la conducción de Monagas, o Monagas. Durante este periodo hay 16 constituciones que, como dice Gustavo, son de papel porque nunca funcionaron, y durante todo ese siglo XIX, según las palabras propias de Gustavo, hay un enfrentamiento entre legalismo, derecho por un lado, con autocracia y paternalismo por el otro dentro de Venezuela. En 1936, de acuerdo con lo que Picón Salas señala, también puesto en el libro, comienza el siglo XX para Venezuela. Es un concepto que también ha utilizado Hobsbawm para hablar del siglo XX en el mundo, que no comienza coincidiendo con el siglo, sino coincidiendo con un hecho que señala un cambio radical en la historia. Y ese periodo comienza y termina después de que en 1836 y 1961, que termina con la Constitución, que entiendo, de acuerdo con lo que he leído del libro, le gusta a nuestro amigo Gustavo. Y señala que esa fue una gran constitución donde estaba planteado lo que se quería hacer, donde había una revisión del concepto de separación de los poderes y donde eso empezó a funcionar de una manera razonable porque, repito, la Constitución del 61 tiene un balance muy positivo en cuanto al régimen de libertades y al régimen de paz, aunque sea imperfecto como él plantea. Y ahí viene el tema de la crisis del sistema, ¿no? En la crisis del sistema en la que, como ustedes saben, tenemos una nueva Constitución, la Constitución de 1999, muy analizada en el libro, muy analizada, y especialmente desde el punto de vista de su gestación, cómo ha sido gestada, porque arranca gestando una gestión que rompe con el constitucionalismo, rompe con la Constitución anterior, porque su gestión propia no es de acuerdo con la Constitución anterior. Y lo que me resultó extraño es que el movimiento del 4 de febrero se hizo en parte en defensa de la Constitución de 1961. Esa declaración decía que el movimiento buscaba asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a las constituciones y a las leyes. En Venezuela, como una acusación para la época, no existe separación alguna entre las ramas del poder. Los partidos políticos conspiraron para usurpar la soberanía popular y para que el Ejecutivo se arrogase la totalidad de los poderes del Estado. Ese es el movimiento que lleva luego a Chávez al poder. ¿Cómo se llega a la nueva Constitución? La Constitución anterior, la de 1961, que es la que quiere derogar Chávez, tiene un sistema de reforma propio, un sistema que dice cómo debe regar. Pero acá es donde aparece un concepto gravísimo, que es hoy una cosa permanente entre quienes atacan las instituciones en América Latina. Y es el concepto de poder constituyente originario. Déjenme que tome un minuto técnico para explicar de qué estamos hablando. Todo poder constituyente es el que origina una constitución. Se llama poder constituyente originario al primero que determina la constitución. Esto es, lo importante, no tiene ninguna norma superior a ese que lo limite. A partir de ese momento, cuando la Constitución está en marcha, las reformas se hacen por un poder constituyente derivado, es decir, un poder constituyente que tiene a la Constitución anterior encima de sí como norma. Es decir, puede modificar la Constitución, pero siempre respetando a la Constitución anterior. El gran planteo del movimiento que estamos enfrentando en este momento es que este poder constituyente originario es permanente. ¿Qué significa un poder constituyente originario permanente?
que el poder puede desarrollarse en cualquier momento, ya vamos a ver en qué forma lo promueve, sin respeto a la ley ninguna. Si un poder original constituyente hoy no tendría ningún respeto a ninguna norma anterior porque se considera el primero y en consecuencia tener amplia libertad para plantearlo. La pregunta muy clara que hace Gustavo en el libro es ¿qué debía proceder? ¿La voluntad del soberano, es decir, este poder constituyente originario, o el texto constitucional? Y la Corte también se presenta a eso, pero la Corte, bien planteada la pregunta, la solución que da es equívoca y es la que le permite a Chávez modificar la Constitución en la forma que lo ha hecho. Hay un sistema, hay una sentencia que trata de orientar hacia dónde va la reforma o el cambio de Constitución en 1961, que habla por vez primera de un sistema participativo. Este es otro de los temas que pido que recordemos porque es otro de los problemas con que nos estamos enfrentando hoy. Una de las cosas que analiza y que señala con mucho acierto el libro es que este atropello a la Constitución ha sido consentido por la sociedad venezolana. La frase concreta es: sería irresponsable dejar de señalar que todo este atropello a la Constitución, al orden democrático y a sentencias de la Corte Suprema de Justicia se desarrolló con la aceptación entusiasta de la mayoría del país y de los medios de comunicación. Y creo que uno mirando a la distancia se da cuenta que efectivamente no solamente desde Venezuela, no suele ocurrir en todos los países, donde la falta de memoria es uno de los problemas que enfrentamos diariamente. ¿Cuáles son en los textos las falencias de la Constitución del 99? Después vamos a hablar de la realidad. Lo que señala es la potestad de la Asamblea Nacional de destituir a los integrantes de los otros poderes. Acá aparece una limitación o una desaparición de la separación de los poderes cuando un poder, la Asamblea Nacional, y acá discrepo con Gustavo. Gustavo cree que el cambio de Asamblea a Congreso es inofensivo. Y yo creo que no, que es una cosa muy pensada, porque una cosa es un Congreso que legisla y otra cosa es una Asamblea que toma decisiones en nombre del Poder Constituyente originario. Creo que el uso de la palabra asamblea es muy deliberado y que creo, hay frases inclusive de Chávez donde habla de lo que constituye la asamblea. Ese es un problema que señala al texto de la Constitución del 99. El segundo es la militarización, que aparece en el texto de la Constitución, no es una militarización de hecho, es un hecho concreto que está en la Constitución. Y por último, el rol de las asambleas previstas de ciudadanos y ciudadanas. El poder, como saben ustedes, en lugar de 3 se divide en 5, aparecen el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el ciudadano y el electoral, que son poderes nunca aparecidos en la teoría clásica de la separación de los poderes. Pero quiero señalar un par de normas de la Constitución que creo que vale la pena tenerlas presente. El artículo 139 dice: el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o la ley. Este artículo hay que tenerlo muy presente en este momento. Que sean responsables de las cosas que han hecho por violación a la Constitución. El Poder Judicial está más o menos planteado en los mismos términos de separación de los poderes, pero otro artículo que sí vale la pena es el artículo 334, donde establece la obligación de los jueces de asegurar el principio constitucional, ya sea a través de un control difuso o de un control concentrado. Pero aparece, repito, el Poder Judicial como encargado de manifestar y de respetar la Constitución. Se menciona, como dije yo, que es un concepto muy peligroso que debemos empezar a combatir, el pueblo como poder constituyente originario. En el ejercicio puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, transformar al Estado, dar un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una Constitución. Piensen ustedes, un poder constituyente que no está previsto en ninguna norma. ¿Cuál es la forma en que puede ejercerse? Y esto lo tiene muy claro el movimiento que sentó doctrinariamente esta Constitución y que después hizo la Constitución de Ecuador y la de Bolivia. La forma de manifestar un poder constituyente originario no atado por la Constitución es la manifestación popular en la calle. Y en España Podemos está diciendo que si no hay adaptación de las normas, el poder constituyente en la calle es originario. Y la frase de ellos es: no hay constitución alguna que pueda refrenar al sentido y al pueblo revolucionario. Si los constituyentes o la gente que se dedica a la filosofía política piensa que los constitucionalistas piensan que la democracia es un peligro y los demócratas piensan que la Constitución es un estorbo. Es decir, hay una falta de consideración entre ambas cosas.
Los poderes constituidos, es decir, la Corte, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, no podrán objetar las decisiones del poder originario. Es decir, aquellos poderes que están en la Constitución no pueden objetar las decisiones que este poder constituyente originario desarrollado en la calle puedan adoptar, y el pueblo desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios, garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Este es el texto de la Constitución. A partir de este texto es donde el libro analiza la praxis con respecto al desempeño de los poderes y sus relaciones entre ellos, la independencia del Poder Judicial, el control de constitucionalidad y el Poder Judicial como instrumento de persecución política. Y aquí es donde quiero entrar al tema de fondo, es decir, seguramente vamos a tener una aplicación mucho mejor de cuál es esta falta de praxis. Pero ahora quiero meterme en cómo hemos visto, porque lo que hasta ahora ha analizado Gustavo podría darse por igual en cualquiera de los otros países del socialismo del siglo XXI. Así que el problema es mucho más amplio. Estamos hablando del socialismo del siglo XXI y de aquellos países como la Argentina, que si bien no han conseguido instrumentar el sistema del socialismo, tienen una afinidad ideológica muy clara. Los dos puntos o los dos capítulos especiales que me han interesado tanto del libro de Gustavo son, primero, un nuevo sistema político, donde dice acá hay un sistema político diferente, donde ya no solamente violan las normas, sino que proclaman que están bien violadas. Y luego la pregunta de si tiene vigencia la separación de los poderes. Déjeme, para ver en qué estamos, que ya no es el desconocimiento de las condiciones de la Constitución, sino la declaración de que no sirven. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Luisa Estela Morales, dice: no podemos seguir pensando en una división de poderes porque es un principio que debilita al Estado. La sentencia de la Sala Constitucional dice: la llamada división de poderes, al igual que la teoría de los derechos fundamentales de libertad, son instrumentos de la doctrina liberal del Estado mínimo, de modo mediante el cual se pretendía asegurar que el Estado se mantuviera limitado a la protección de los intereses individualistas de la clase dirigente. Y el propio Hugo Chávez dice: el tiempo es propicio para que todos los poderes, liberados del lastre de la separación, nefasta consecuencia que debemos superar más temprano que tarde, trabajen coordinadamente como lo exige el constitucionalismo popular. La carta a la Corte del mismo Chávez dice su intención de transformar al Estado, la de Chávez, y crear el ordenamiento jurídico que requiere la democracia directa, es decir, sin intermediarios, y confirmar la exclusividad presidencial en la conducción del Estado. Si ustedes recuerdan, Correa tiene un video que es famoso, en el cual dice: acá no sé de qué están hablando, acá hay un Estado, el jefe del Estado soy yo, y como jefe del Estado soy el jefe del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. El Estado soy yo. Esto aparece Correa en un video emitido por él, lo hemos nosotros multiplicado muchas veces en este sistema. Así comienza la cosa. Y en el kirchnerismo o en la Argentina también se intentó lo mismo, mediante el intento de avasallar a la Corte Suprema de Justicia mediante el nombre de la democracia. Y no era casual, ni estaban mintiendo. Para ellos la democracia es que la Corte Suprema sea elegida y le responda al pueblo y no a las funciones que le da la Constitución. No fue una palabra que la utilizaban porque sí. Sabían que esa democracia que estaban pidiendo era el terminar con el Poder Judicial. Otra frase de Chávez: convoquemos a la soberanía popular para que ejerza su voluntad absoluta. ¿Acaso le podemos tener miedo a la soberanía popular? No voy a seguir abundando en este tipo de frases, pero sí hay una persona que ha analizado la Constitución del 99, elogiándola, que es la doctora Rondón de Sansó. Y ella dice que sobre los méritos de la Constitución del 99, ella señala: primero, someter al debate ideológico la forma de Estado, la separación de poderes, la sustitución del sistema representativo por una concepción participativa. Si existe o no la necesidad de un tribunal constitucional, se plantea ella, frente al avance de la Constitución del 99, a la cual elogia, y luego eliminar las discusiones bizantinas propias del constitucionalismo americano y la Revolución Francesa. Estos son los méritos que vale discutir en la Constitución del 99. Salto un poco de este tema para plantear un esquema donde cuando se pregunta Gustavo sobre a dónde va el Poder Judicial o la separación de los poderes, él habla como el enemigo que está a la vista, el socialismo. Y acá tengo una discrepancia ideológica. ¿Sí? Yo señalo o veo dos instancias diferentes en esta cuestión política. Una es el de las instituciones.
¿Qué son las instituciones? Las instituciones reflejan, por eso son tan importantes, aquellas cosas en que una comunidad se ha puesto de acuerdo y que ya no discute más. Y eso le permite analizar las otras cosas. Es decir, una vez que una sociedad sabe qué cosas ya están acordadas, se dedica a otras cosas. Si estamos de acuerdo que la Constitución sirve, que la separación de poderes sirve, podemos abocarnos a qué hacemos con el Estado, a qué hacemos con la economía, otro tipo de cosas. Pero si estamos discutiendo las instituciones, estamos permanentemente encerrados en este tema. Entonces, ¿qué significa el no tener que discutir esto desde el punto de vista del socialismo? A mí el socialismo no me asusta. Siempre y cuando tengamos instituciones conjuntas, discutamos de ahí para abajo el tamaño del Estado, los impuestos, lo que quieran, porque es una discusión política en la que, si soy demócrata, tengo que estar dispuesto a que si me ganaron, tienen derecho a tomar las decisiones, siempre y cuando las instituciones estén vigentes. Entonces yo creo que el enemigo que estamos enfrentando no es el socialismo, porque hay ejemplos de países que podríamos llamar socialistas, que son exitosos, y donde nadie se escapa, nadie está exiliado, y hablo de Finlandia, Dinamarca, Noruega, son países socialistas, pero que a mí no me asustan. Lo que a mí me asusta es esta nueva concepción de un tipo de socialismo y populismo, que es el que se da en América Latina. El populismo se da en muchas partes del mundo, seguramente Grecia tiene un gobierno populista, seguramente habrá otro, pero en América Latina el populismo tiene tres vertientes que son importantes. Primera es caudillesco. Uno no conoce caudillos de los populismos que va en el resto del mundo. Acá sí siempre está basado, y esa es la opinión de Ceresole, que Gustavo menciona muy bien, ese es el concepto. Hay un problema de caudillos. Segundo, todos estos gobiernos son fundacionales. No vienen para continuar una tarea, vienen para hacer de nuevo otro país, el hombre nuevo, y por supuesto, nadie viene a fundar un país y se va a los 4 años. En consecuencia, las relaciones me quedo hasta que esto esté resuelto. Entonces, en este sentido, la Constitución es un estorbo. Y acá sí quiero meterme en el tema de fondo que yo quería destacar. Creo que el tema hoy no es la separación de los poderes. Esta gente que ha elaborado las constituciones y que está afincada en Valencia son los que lo han fomentado. Es en un libro que también menciona Gustavo, que son el de Viciano Pastor y Martínez de Armao, han creado desde Valencia una concepción constitucionalista que va totalmente en contra de lo que estamos hablando nosotros. Esta gente de Valencia, que es unificada con Podemos, asesoró a Chávez en esto e hizo la Constitución de Bolivia y la de Ecuador. Y son los que dicen, como resumen de esto, la Constitución no puede ser un límite a la revolución popular. Frente a esto, creo que hay que revisar un poco qué es lo que nos hace falta a nosotros. Y creo que ellos están invocando, y de una manera que nos ha llamado la atención, paradójicamente, a Locke como el fundamentador de esta política mayoritaria. ¿Y por qué? Porque efectivamente Locke es un autor que, visto a través de los ojos de ellos, es un autor complicado y difícil. Locke defiende, por un lado, el poder de la mayoría. Es decir, él cree que la única legitimidad para un gobierno es el consenso, y como el consenso total no se da, termina con que la mayoría decide. Pero a su vez, Locke ha planteado siempre el derecho individual y el no absolutismo. Pero acá hay un error, es decir, Locke nunca defendió el absolutismo como un problema de separación de poderes. El absolutismo para Locke era que el rey o el gobernante estuviera tan limitado a la ley como lo estoy yo. Eso era limitar el absolutismo. Pero como él no se define en esto, uno puede invocar que el tema central de Locke es la mayoría, como dice él, o que el tema central opuesto a esto es el de la libertad individual. ¿Y por qué aparece la Constitución norteamericana como el fundamento y lo fundacional para nosotros? Porque por vez primera los americanos se dan cuenta de que efectivamente una mayoría puede ser tan tirana como un solo individuo. Hasta ahora no lo habían visto, pero en el Federalista, sobre todo en los apartados 48 y 49, claramente plantea, y se los leo concretamente, todos los poderes convergen en el legislativo, dice el Federalista, que es lo que constituye el gobierno despótico. No atenúa la cosa de que esos poderes sean ejercidos por muchas manos y no por una sola. 173 déspotas serían sin duda tan opresores como uno solo. Un despotismo electivo no es el gobierno por el que luchamos. Hay claramente un planteo que la Constitución, que es la gran creación norteamericana, es antimayoritaria. Es decir, lo que hace la Constitución es ponerle límite a la mayoría. ¿Y cómo le pone el límite a la mayoría? Donde para mí tiene la institución fundamental, mucho más importante que la separación de los poderes, y que creo que Gustavo comparte, que es el control de constitucionalidad.
Esto significa que 9 miembros de la Corte Suprema, 7 en Argentina, 9 acá, son capaces de decirle al organismo representante de la mayoría, que es el organismo del Poder Legislativo, usted no puede hacer esto, aunque tenga la mayoría, porque la Constitución se lo prohíbe. Yo creo que el gran acierto del constitucionalismo latinoamericano, norteamericano, no ha sido la separación de los poderes, que no la vio como una cosa decisiva, sino que una corte capaz de decirle a una mayoría, usted no puede hacer esto y la mayoría no tiene un poder absoluto. Creo que ese es el punto principal de lo que yo creo que tenemos que plantear en este momento. Es decir, el hecho de, como lo dice el propio libro, vos lo decís también, que el constitucionalismo y la imposición y que no habría democracia ninguna si la Constitución no fuera respetada por un organismo que sea capaz de hacerlo respetar. ¿En qué nos lleva esto en el momento que estamos actual? Estamos enfrentando a un populismo que no solamente desconocen en la realidad la separación de los poderes, la libertad, sino que además la fundamenta jurídicamente. Y esa es la batalla que estamos dando hoy, no solamente en los hechos como ustedes, peleando contra Maduro o nosotros con Cristina Kirchner, sino jurídica y filosóficamente empezar a refutar los términos que desafortunadamente para nosotros no están bien conocidos. Ellos llaman a este nuevo concepto el nuevo constitucionalismo latinoamericano, creyendo que hay una nueva forma que es la Constitución, no puede ser un límite a la Revolución Popular. Hemos publicado en el Instituto, hemos tenido seminarios, hay publicaciones nuestras que atacan precisamente con un autor que vos mencionás, que es Pedro Salazar. Hemos trabajado sobre este nuevo concepto. ¿Cómo podríamos plantear en este momento la lucha que se nos viene, ¿no? Y acá otra vez tomo una frase tuya de Moisés Naim, que es otro de los grandes venezolanos que han tenido los dos bonetes, el académico, ¿no? Dice Moisés, empujado por los cambios de manera de adquirir, usar y retener el poder, la humanidad debe encontrar y encontrará nuevas fórmulas para gobernarse. Lo que está diciendo es, estamos en crisis, tenemos problemas, y al lado de esto Tony Judd, que fue un intelectual que ha muerto hace un par de años, también decía, quizás nos iría mejor a los demócratas si en lugar de querer imponer la democracia a la fuerza en otros lugares, empezáramos a reflexionar sobre qué es lo que no funciona bien en la democracia. Y quizás tendríamos mucha mayor legitimidad si podemos plantearnos qué temas no están funcionando bien y reconocerlo nosotros antes que nos señalen ellos como una falencia nuestra. Y acá sí lo que creo es que en lugar de citar a Hamilton y a Madison, tendríamos que crear y tener nuevos Madison y nuevos Hamilton que crear un sistema diferente. Gracias.